Para abordar este tema del seminario, lo primero que hay que hacer es dar un concepto o una idea de qué se va a entender por criminalidad organizada. En este caso vamos a hablar de un negocio económico que es protagonizado por varios grupos delictivos, compuestos por varias personas que se van a organizar y van a funcionar de manera estructurada durante un determinado tiempo, o sea, habla acá de una cierta prolongación temporal, y que es concertada esta reunión para obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Esto es un poco el concepto que da las Naciones Unidas en una de las convenciones respecto del crimen organizado. Otros autores, por nombrar algunos, como Saín y Rodríguez Gámez, hablan de un sistema de relaciones con jerarquías, que son asociaciones temporales, que se centran no solamente en depredar, sino también en suministrar bienes y servicios de origen ilegal en un mercado diverso, que tienen una capacidad de coacción y el uso de cierto grado de violencia respecto de quienes retan esa actividad, esto es, bandas criminales rivales o bien el propio Estado, durante un tiempo determinado, en todo caso, dicen estos autores, un tiempo longevo. ¿Cuáles son las características que tiene el crimen organizado? Bueno, en cuanto a sus componentes y características, se puede mencionar que se trata de grupos delictivos, esto es, compuesto por varias personas, que presentan una forma de trabajo organizada, que funcionan de manera estructurada, que tienen un componente temporal, esto es que trabajan durante un cierto tiempo, y tienen un propósito que es el de cometer delitos como un medio para un objetivo final, que es justamente obtener directa o indirectamente beneficios económicos o de orden material. Las características estas también las vamos a encontrar en la Declaración Política contra la Delincuencia Transnacional de las Naciones Unidas, en el cual, sin pretender realizar una definición taxativa, se enumeran estas características, como por ejemplo formación de grupos para dedicarse a la delincuencia, vínculos jerárquicos o relaciones personales que permiten controlar los grupos dentro de algún territorio o dentro de algún mercado, el recurso de la violencia, la intimidación, la corrupción para obtener beneficios o para poder ejercer el control durante algún tiempo determinado o en algún territorio o en algún mercado, el blanqueo de esos fondos de origen ilícito, que hace que tengamos muchas veces se presente como transnacional este tipo de delitos, con el fin también de infiltrarse en alguna actividad económica legítima, y la cooperación de otros grupos organizados de delincuencia transnacional. Casos más típicos de la delincuencia organizada es el narcotráfico. Por ahí es el ejemplo por excelencia, pero no sería el único. Entonces, ante esta situación, ante estas características que tiene la delincuencia organizada, los estados han visto necesario tener que cambiar los métodos de investigación tradicional para luchar contra estas modalidades delictivas, principalmente teniendo en cuenta la interjurisdiccionalidad de su accionar, o sea, dentro de un mismo país actúan en distintas provincias o incluso en los casos de la delincuencia organizada transnacional en distintos países e incluso en distintos continentes. También tienen como carácter propio la férrea jerarquía, la corrupción, los pactos de silencio, el uso de la violencia como método de control interno, también como método para silenciar, lo cual dificulta a los investigadores y a la justicia poder alcanzar principalmente a los cabecillas de estas organizaciones. Por tal motivo, ¿sí?, ante la ineficacia de los métodos tradicionales de investigación, es que se han implementado distintas figuras, siempre bajo el manto de la legalidad, para poder justamente afrontar esta problemática que implica la investigación y la sanción de la delincuencia organizada. Así entonces, entre estos tantos mecanismos vamos a encontrar la del agente encubierto.
lo que vamos a hacer es dar un concepto de esto y diferenciarlo de otros mecanismos, como por ejemplo el del agente provocador o del informante. Siguiendo a la mayoría de las legislaciones, y en líneas generales se podría decir que el agente encubierto o infiltrado, como se lo conoce también en otras legislaciones o en otras bibliografías, es un funcionario que va a pertenecer a las fuerzas de seguridad que, utilizando una identidad falsa, se va a infiltrar en una organización criminal, va a procurar integrarse a la misma, o sea, formar parte de esa organización, a los fines de obtener información que sea relativa respecto del funcionamiento de la banda, la identidad de sus miembros, cuáles son las relaciones con otras bandas, el ámbito geográfico en el cual se desarrolla la actividad de esta banda, los posibles contactos gubernamentales y cualquier otro tipo de información que sea de utilidad para la investigación y eventualmente un juicio. O sea, tratar de conseguir la mayor cantidad de información posible respecto principalmente de estas características que tiene, ¿no?, la organización criminal o las bandas organizadas. Lo que hay que remarcar principalmente es la diferencia que tiene el agente encubierto con el agente provocador y con el informante, los cuales se utilizan en el marco que también se pueden utilizar en el marco de la lucha contra el crimen organizado. Como bien se expuso, ¿sí?, el engaño a la organización criminal, esto es, el agente encubierto, se va a realizar mediante el accionar de un miembro de la fuerza de seguridad que va a actuar dentro de una banda, va a ingresar a esta banda merced a una falsa identidad, esto es, se va a hacer pasar por otro. La característica fundamental de este mecanismo es que el agente encubierto va a trabajar o va a empezar a realizar su actividad en una banda delictual que ya se encuentra activa, o sea, va a ingresar en una situación delictual ya existente o preexistente. En el caso del agente provocador, su actuación sería más que nada compatible con la del instigador, o sea, lo que acá se busca es que el instigado sea descubierto en el preciso momento en que está llevando a cabo una acción delictiva. En otras palabras, lo que hace el agente provocador es crear el delito, o mejor dicho, crear la oportunidad para que un delito se cometa y permitir al Estado actuar en ese preciso momento que se está llevando a cabo. O sea, noten ustedes la diferencia. El agente encubierto ingresa en una actividad delictual que ya se está llevando a cabo. El agente provocador parte de que no hay una actividad delictual que se está llevando a cabo y lo que hace este agente es justamente generar la situación de que se produzca ese delito. Y el informante es aquella persona que, sin pertenecer a las fuerzas de seguridad, ocultando su identidad, brinda información respecto de actividades que se encuentren relacionadas con delitos complejos, recibiendo, en algunos casos, un beneficio económico. Salvando las diferencias respecto a que esto se va a utilizar esta figura dentro del ámbito de la criminalidad organizada y salvando la diferencia también de la recompensa económica que se le da a este informante, esto vendría a ser lo que en la jerga policial se conoce normalmente como el buchón. Esto es aquel particular que brinda información, a veces desinteresada, a veces no, a la policía respecto de determinados delitos. Con la salvedad, vuelvo a reiterar, de que en este caso la información o se tiene en cuenta en virtud de una organización criminal y no de cualquier tipo de delito como sí podría funcionar el buchón. Por ejemplo, en este último caso, aquel que informa dónde se pueden encontrar algunos elementos robados o puede dar información de quién fue el que cometió determinado delito que no forma parte de los comprendidos dentro de la criminalidad organizada. Similar a estas figuras resulta el caso del que se denomina también arrepentido, que acá estamos en presencia de un imputado, o sea, sí o sí el arrepentido es aquel que formó parte de la banda y que pacta una inmunidad o algún beneficio en la causa que se está llevando en su contra a cambio de brindar información relevante o de realizar determinadas actividades expresamente previstas por la ley. La figura del arrepentido la podemos encontrar puntualmente en varios artículos del Código Penal, por ejemplo, en el del secuestro
que está prevista justamente la figura del arrepentido en el artículo 142 bis en el último párrafo. Vamos a analizar entonces, ya puntualmente con relación al agente encubierto, cuál es el marco normativo y analizar justamente este marco normativo y dar las características que tiene. Como se mencionara, varios son los países que legislan sobre esta figura y en la gran mayoría las mismas están previstas para actuar en las investigaciones de los denominados delitos complejos. En nuestro país se introdujo primeramente con la ley 24424, ¿sí? Introdujo estas figuras a la ley ya existente, la 23737, que era la ley de narcotráfico, las que luego fueron receptadas y legisladas por la ley 27.319 de delitos complejos, que es la que actualmente se encuentra en vigencia y derogó la anterior. Del análisis de la ley también van a surgir las características que tiene esta figura, las que, como ya dije, se encuentran también previstas o legisladas en otros países. El artículo primero va a establecer, entre otras cosas, la finalidad que tiene esta figura, que es la de brindar a las fuerzas policiales y de seguridad, al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial las herramientas y las facultades necesarias para ser aplicadas a la investigación, prevención y lucha contra los delitos complejos. Cuando comenzamos a hablar, dijimos justamente de que por la modalidad que presenta la criminalidad organizada, muchas veces no resultan eficientes o no resultan adecuadas o no resultan suficientes las herramientas tradicionales con las que cuenta el Estado para justamente investigar y llevar a juicio este tipo de delitos, justamente por las características particulares que tienen las organizaciones criminales. Esta finalidad también lo que hace es poner coto a la utilización de estos mecanismos. O sea, que el agente encubierto, el agente provocador y demás solo serán viables en el ámbito de los delitos denominados complejos, los que ya se van a enumerar, o sea que no cualquier figura prevista en el Código Penal y en las leyes complementarias van a admitir la utilización de este tipo de mecanismos, o sea, no se va a utilizar un agente provocador ni un agente encubierto a los fines de determinar un hurto de bicicletas o un hurto de vehículos dejado en la vía pública o delitos muy puntuales, sino que tienen que ser aquellos que forman parte del espectro de los denominados delitos complejos. A su vez también pone coto porque puede ser utilizado solamente por determinados organismos estatales, fuerzas policiales, de seguridad, Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial, nada más. Esta enunciación es taxativa y no puede ser utilizado por otros organismos. ¿Cuáles son las figuras que contempla este artículo? Bueno, va a regular la ley la figura del agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y la prórroga de jurisdicción. Vuelvo a reiterar, todas estas herramientas destinadas a combatir la criminalidad organizada. Esta enunciación es taxativa, por lo que otra modalidad investigativa podrá considerarse ilegal, ya sea como constitutiva de un delito o como inidónea para ser utilizada en un juicio. Por ejemplo, no se puede utilizar la tortura, entre otras actividades, por ejemplo la tortura para lograr que alguien confiese la comisión de un delito o quiénes son los partícipes o quiénes son los que forman parte de la criminalidad organizada. O sea, vuelvo a reiterar, estos mecanismos son taxativos y no se puede utilizar ningún otro a los fines de llevar a cabo una investigación contra una organización criminal. También su utilización va a tener vicios de subsidiariedad. ¿Qué significa esto? Que debe estar sujeta a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Obviamente, estos principios van a ser merituados por el juez que va a ordenar o no la utilización de esta herramienta. Entre otros parámetros, se va a evaluar la situación de costo-beneficio que va a traer la aplicación de esta figura, justamente porque, entre otras cosas y principalmente, se pone en riesgo la integridad física del funcionario público que fue infiltrado. Imagínense que en caso de advertirse la identidad de este infiltrado, lo más probable es que las represalias puedan ser muy graves contra su persona e incluso contra su ámbito familiar. El artículo segundo nos da una enunciación taxativa, al igual que lo que sucede en otros países, respecto de cuáles van a ser lo que se denomina delitos complejos. La crítica que se le hace a esta enunciación taxativa es que, si bien
si bien va a circunscribir el ámbito de actuación y con ello se van a evitar excesos, lo cierto es que las actividades delictuales o hay actividades delictuales que van evolucionando rápidamente y generar un numerus clausus retrasaría la intervención estatal para poder abordar la lucha contra este tipo de organización criminal. Más allá de que en el caso de nuestro país el listado es bastante abarcativo de todos los delitos que podrían ser considerados como organización criminal o delitos complejos. El artículo tercero nos da justamente el concepto del agente encubierto, donde se van a destacar las características particulares que tiene. Esto es, que puede ser solamente un funcionario de las fuerzas de seguridad, tiene que existir el consentimiento de ese funcionario, principalmente por la situación de que su vida y o su integridad física y la de sus allegados podría llegar a correr serio riesgo. Tiene que actuar con una falsa identidad y el ya mencionado fin de investigación, esto es, tiene que ser en el marco de la investigación de un delito organizado. El artículo cuarto nos va a dar el marco legal en el cual se va a llevar a cabo esta figura. O sea que esta modalidad de investigación puede ser únicamente dispuesta por el juez o por el fiscal y lo relativo a su operatividad, o sea, cómo se va a desarrollar su actividad, queda en manos del Ministerio de Seguridad de la Nación con control judicial siempre. ¿Por qué ese control judicial tiene que estar siempre presente? Porque va a ser continuamente la forma de evaluar la pertinencia y la razonabilidad de esta medida. Vuelvo a hablar del costo-beneficio que eso generaba y cuánto va a continuar, porque es algo que se hace por un determinado tiempo y su prórroga justamente va a quedar sujeta al control judicial. El artículo séptimo alude justamente al control continuo por parte del Poder Judicial de esta medida. Esto tiene por fin, vuelvo a reiterar, merituar la necesidad y principalmente la protección de la gente. O sea, a partir de ese control continuo se va a determinar qué tan en peligro está corriendo el agente encubierto. También tiene por finalidad controlar no solo la legalidad formal del accionar, esto es, que toda la información recolectada pueda ser utilizada eventualmente en un juicio, sino también que la gente no incurra en actividades ilegales que no estén permitidas de antemano, ya vamos a hablar de eso, o que en el peor de los casos, como ha sucedido, el más emblemático, el cártel de los Zetas, que terminen pasándose a integrar las filas de la organización criminal. El artículo octavo justamente habla de la protección de la gente, por lo tanto, su testimonio va a ser siempre escuchado en el juicio solo en la medida en que sea absolutamente indispensable y que ello implique también revelar su identidad. Y finalmente, en cuanto al marco normativo, el artículo 9 y el 10 mencionan la inmunidad que va, o hacen mención a la inmunidad que va a gozar el agente respecto a aquellos delitos que se cometan en el ejercicio de su tarea, con las limitaciones obviamente respecto de respetar la integridad física y psíquica de otras personas, y esto también va a ser motivo de evaluación jurisdiccional. ¿Qué significa? De que eventualmente un agente encubierto va a tener que traficar, vamos a poner un ejemplo puntual, el tráfico de drogas, posiblemente tenga que traficar estupefacientes o bien adulterar documentación. Entonces todo eso va a generar inmunidad en tanto y en cuanto esté autorizado. Por eso tiene que también existir el control jurisdiccional continuo. Y eventualmente si se pone en una situación de vida o muerte, si tiene que causar por ello algún daño físico o psíquico a otra persona, en principio no está autorizado, salvo que a partir de la evaluación judicial que se haga de ello, se determine de que existe algún tipo de causal que podía eximir, por ejemplo, la responsabilidad. Hablemos de estado de necesidad o legítima defensa, etcétera, previsto en el artículo 34 del Código Penal. Pero en líneas generales, estas serían entonces los lineamientos del agente encubierto.